Se empuja la pesada puerta y surge la pregunta directa. Dentro de una posada colonial, vida diaria en la Nueva España, 1740. ¿Cómo transcurre un día en ese lugar que sirve de cruce para viajeros y mercancías? Al entrar, la escena no es una sucesión de grandes eventos, sino una red de rutinas y obligaciones que mantienen el pulso de la casa. La posada funciona como un nudo práctico donde se entrelazan viaje, comercio y autoridad municipal. El nombre del establecimiento puede variar, pero el papel es constante. Un posadero con licencia municipal, sometido a la vigilancia del alcalde, dirige el lugar, apoyado por una cocinera y un mozo de cuadra. La ubicación define en gran parte la clientela y las tareas. En la plaza de un pueblo, la casa acoge a oficiales, artesanos y vecinos. Junto al camino real, recibe largas filas de arrieros y comerciantes con cargas que deben descansar y reorganizarse antes de continuar. La licencia municipal dista de ser un mero papel, autoriza la apertura, obliga a cumplir ordenanzas sobre precios y horarios y crea un vínculo directo entre el posadero y la autoridad local. Por razones prácticas, el alcalde inspecciona el orden del lugar, la seguridad de las cuadras y la honestidad en las medidas de compra y venta. Esa supervisión produce efectos concretos. Los precios se mantienen dentro de límites establecidos. La venta de bebida se regula para evitar desórdenes y el posadero sabe que debe responder si una disputa entre arrieros termina en violencia. La certificación también facilita la percepción pública de la posada como un sitio legítimo para alojarse y negociar, atrayendo a comerciantes que prefieren un establecimiento reconocido. La jornada comienza temprano. Antes del alba, el mozo de cuadra revisa las mulas y cabalgaduras, limpia las cuadras y prepara heno y agua. La manutención de los animales no es un detalle menor. Si las mulas llegan exhaustas y mal atendidas, la prisa de los arrieros por recuperar tiempo de viaje genera tensiones y puede arruinar tratos. Por eso, el cuidado de establos determina en buena medida la reputación de la posada entre los arrieros. Herramientas sencillas, como rastrillos, palas, capachos y un farol para las entradas nocturnas, se ubican junto a la puerta del corral. El mozo de cuadra también conoce de aperos. Cinchas, bozales y sogas requieren ajustes que a menudo se hacen a la vista, porque una corredera rota en la próxima cuesta significaría pérdida de mercancía. En la cocina, la cocinera enciende el fuego y pone en funcionamiento calderos y peroles. La composición del menú depende de lo disponible y de los comensales del día. Para viajeros y arrieros, las porciones deben ser contundentes y rápidas. Guisos de carne cuando hay, frijoles y masa, sopas con verduras de mercado y, con menos frecuencia, algún pedazo de pescado o aves traídas por comerciantes. La cocina es también el lugar donde se conciliaban diferencias menores, conversaciones largas con mercaderes, intercambios de noticias del camino y pequeños acuerdos de crédito. La posada puede aceptar pago en moneda corriente, pero no es raro que se pacte pago en especie o a crédito por necesidades de arrieros o comerciantes con deudas temporales. Ese crédito, sin garantía escrita salvo la confianza o la palabra, hace que el posadero actúe a la vez como comerciante y administrador de riesgos. Demasiadas cuentas impagas comprometen la estabilidad de la casa. Los huéspedes giran en torno a perfiles previsibles. Los arrieros llegan en grupos, con convoyes de mulas cargadas de textiles, cacao, metales o productos agrícolas. Necesitan abrigo, comida, reparación de cargas y, sobre todo, espacio para que las bestias descansen.
Los comerciantes que viajan con mercadería más valiosa negocian almacén temporal y vigilancia pueden solicitar una habitación separada y pagar por seguridad adicional. Los funcionarios municipales o judiciales a veces se hospedan cuando sus asuntos los obligan a permanecer en la localidad. Su presencia exige un trato respetuoso por parte del posadero y con frecuencia una factura en moneda que demuestre pago directo. También pasan viajeros locales, artesanos que se desplazan por comisiones, campesinos que llevan productos a la plaza o parejas que cambian de pueblo por razones familiares. Esa mezcla convierte a la posada en microcosmos social, donde los intercambios monetarios alternan con trueques y discursos que informan sobre precios en otros puntos, rutas más seguras o novedades políticas. La distribución física del interior refleja la función práctica de la casa. Algunas posadas ofrecen alcobas separadas para quien pueda pagarlas, otras mantienen dormitorios comunales, donde se colocan catres o capas de paja para quienes viajan con menos recursos. La comodidad no es lujo, sino cuestión de seguridad y orden. Separar personas de animales es una regla básica, porque la proximidad excesiva de los establos con el dormitorio aumenta el riesgo de plagas o incendios. El posadero impone normas interiores, hora de silencio, prohibición de encender hogueras en habitaciones, reglas para el pago y la entrega de pertenencias. Cuando un peregrino insiste en quedarse por más días, el posadero pacta condiciones, calcula el costo de mantenimiento y evalúa el riesgo de afectación a otros huéspedes. A mediodía, la posada se convierte en punto de trueque de información. Los arrieros cuentan itinerarios, mencionan caminos cortados por lluvias o bandoleros vistos en la última legua. Los comerciantes discuten precios de mercados lejanos y la disponibilidad de redes comerciales. Ese flujo de noticias tiene una función práctica. Permite al posadero decidir si anticipa más llegada de clientes, si conviene comprar provisiones frescas en la plaza, o si aceptar mercancías a depósito. En tiempos de crisis, como malas cosechas o epidemias, la casa aprecia a quienes pagan con monedas y rechaza acumulación de deudas que podrían dejarlas sin fondos para continuas compras de leña o carne. El manejo de riesgos ocupa gran parte de la administración diaria. La prevención de incendios es clave. La cocina debe permanecer vigilada, la combustión de leña controlada y los fogones separados de los materiales inflamables. La higiene es un concepto práctico más que un ideal. Mantener cubiertos y ollas limpias, cuidar la paja de los lechos y evitar que el estiércol se acumule cerca de las habitaciones reducen quejas y enfermedades. Si surge una sospecha de contagio o una enfermedad grave entre pasajeros, el posadero debe informar al alcalde, quien puede imponer cuarentenas temporales o medidas sanitarias. La relación entre posadero y autoridad municipal no es solo fiscal, es también sanitaria y de orden público. La noche trae otro conjunto de rutinas. El reparto de camas y la cuenta final se hacen antes del anochecer. La posada suele cerrar sus puertas exteriores y dejar guardias si hay mercancías de valor. Las conversaciones se vuelven cortas y los movimientos se restringen para evitar problemas. En posadas situadas en la plaza, la presencia de funcionarios y vecinos cuida parte del orden en las ubicadas en el camino real. La vigilancia recae sobre el posadero y algunos arrieros que prefieren hacer guardia por sus propias cargas. La economía de la posada se calcula en jornadas. Contar monedas, saldar cuentas pendientes al día siguiente y decidir si hay margen para ofrecer crédito cuando se aproxima una temporada de menos viajes.
Herramientas concretas sostienen esas rutinas. Sacos y gavillas para la mercancía, arneses reparados por la noche, ollas y cucharones, un baúl para guardar monedas y documentos, e instrumentos para escribir simples recibos si se requiere. El posadero suele llevar un registro mental o un cuaderno modesto de deudas y pagos. La memoria social de la plaza complementa esa contabilidad. Reputaciones y nombres circulan y facilitan o impiden futuros tratos. La posada, en su conjunto, funciona como sistema de interdependencias. La ubicación en plaza o camino hace que la clientela cambie y con ella las prioridades. En la plaza se presta atención a la hospitalidad para evitar desavenencias con vecinos y autoridades. En el camino real se prioriza la seguridad de las cargas y la rapidez del servicio. El posadero, regulado por licencia municipal y supervisado por el alcalde, equilibra la necesidad de lucro con la obligación de mantener orden y buenas prácticas. La cocinera y el mozo de cuadra constituyen el músculo operativo. Sin comida caliente y sin bestias atendidas, la casa pierde clientes y con ello, ingresos. La vida diaria en una posada colonial de 1740 no es una secuencia de episodios ostentosos, sino una coreografía de tareas pequeñas que, repetidas, sostienen el tránsito y el comercio. Cada decisión, aceptar crédito, reparar un apero, reservar una alcoba, tiene consecuencias que se extienden más allá de la puerta. Una mula, bien atendida, llega al mercado siguiente. Un arriero bien alimentado sigue ruta sin incidentes. Una disputa bien resuelta evita la intervención del alcalde. Dentro de esa lógica práctica, la posada se revela como una institución esencial para la movilidad del virreinato. Un punto donde convergen recursos, información y autoridad. Al dejar la posada por un momento y volver a empujar la puerta hacia la calle, la sensación no es de espectáculo, sino de continuidad. La casa seguirá recibiendo viajeros, ajustando precios cuando haga falta y respondiendo a las exigencias del alcalde, mientras la cocinera y el mozo de cuadra repiten, al amanecer siguiente, las rutinas que mantienen viva la red de caminos. En la parte siguiente se explorará con más detalle cómo se organizan las noches, cómo se reparan las cargas y qué acuerdos concretos se cierran en la mesa para permitir que el viaje continúe. En la posada, la figura del posadero organiza el ritmo cotidiano con una autoridad práctica más que ceremoniosa. No siempre aparece con rango formal, a veces es una posadera que lleva la contabilidad y la llave de la caballeriza. Otras veces es un mozo mayor que conoce las rutas y los precios de los pesos y reales. Sea quien sea, la responsabilidad abarca recibir viajeros, asignar habitaciones, provisión de alimento y cuidado de las monturas. Unos cuantos mozos o mozas ayudan con las tareas de servicio y con el trabajo en la caballeriza. La cocinera, a menudo la persona que maneja el fogón, decide los menús de acuerdo con la despensa disponible y enciende el fuego antes del amanecer y lo mantiene hasta entrada la noche. La disposición física de la posada refleja esas funciones. El fogón central y las ollas de barro son el corazón de la casa cerca de él. Se guardan las jarras de barro y los platos de estaño que sirven la comida. La cocina está pensada para raciones sencillas pero nutritivas. Masa de maíz para hacer tortillas o tamales, frijoles guisados y guisos que aprovechan carne salada o algún tejido de temporada en caldos espesos. Estos guisos se cuecen en pucheros de barro sobre el fuego. Las cazuelas se colocan con cuidado para racionar leña, porque el combustible se mide por su coste y por la disponibilidad local. Se come en la mesa común
Cuando la posada sirve a varios huéspedes, a la vez el servicio individual es raro y reservado para quienes pueden pagar una cámara privada o traer provisiones propias. La cocinera organiza las raciones en función del número de comensales y de la clientela habitual. Si la posada se encuentra en una ruta de diligencias o de arrieros, los guisos serán más calóricos, destinados a reponer fuerzas tras jornadas de camino. En días de menor tránsito se aprovechan conservas, legumbres secas y sobras bien manejadas. Los platos de estaño permiten una limpieza más fácil y una mayor durabilidad en el uso cotidiano. La vajilla de barro se emplea cuando la posada conserva suficiente fuera de roturas. El fogón obliga a menús que se mantienen con recetas sencillas. El maíz como base, los frijoles como proteína vegetal más accesible y los estofados como recurso para aprovechar pequeños cortes de carne o vísceras, guisados lentamente hasta quedar tiernos. En cuanto al descanso, las opciones dependen del bolsillo y de la costumbre. Las habitaciones comunes, el cuarto común, suelen ser espacios amplios, con varios jergones alineados. Se duerme allí, en sucesión, con turnos de entrada y salida que respetan la llegada y partida de viajeros. Para algunos, especialmente quienes viajan en compañía o traen mercancía valiosa, hay pequeñas cámaras privadas, estancias modestas con una cama simple, una arca para guardar pertenencias y, cuando la posada lo permite, una tabla o un taburete. Es común que las cámaras privadas sean ocupadas por clientes frecuentes, que, por costumbre o por acuerdos con el posadero, pagan algo más y en ocasiones disfrutan de servicios reservados como la cena en un recipiente aparte o la provisión anticipada de leña. La higiene y el orden en los dormitorios son resultado de la rutina más que de normas escritas. Los mozos se encargan de airear las cámaras y barrer los colchones de paja o jergones cuando el inmueble tiene movimiento. Las mantas se guardan en arcas y se ventilan a la luz del sol cuando el clima lo permite. En el cuarto común, las conversaciones se apagan al caer la noche, no tanto por imposición como por el cansancio propio del camino. La privacidad es relativa. Los secretos de un viajero se confían a la discreción del posadero y de sus ayudantes, y la convivencia se regula por la cortesía práctica de quien depende del refugio. Fuera de la casa, la caballeriza es una extensión indispensable de la posada. Allí se alojan caballos y mulas en capacidad que varía según la ubicación. Algunas posadas cuentan con una cuadra amplia y personal para atender animales. Otras apenas ofrecen un cobertizo y paja. El posadero o un mozo especializado organiza el empadrillado de los animales, la provisión de heno o paja como forraje y la entrega de agua en abrevaderos. Los animales de carga exigen cuidado tras jornadas de carretera. Se desencillan, se limpian las herraduras y se verifica el estado de las monturas. Cuando llegan arrieros con recuas, la posada dedica más atención a la caballeriza, porque la capacidad de albergar animales determina la clientela que puede sostener. El trabajo en la caballeriza obedece a horarios marcados. Al amanecer, se reparten raciones de forraje y se inspeccionan las patas y los flancos en busca de rozaduras. Antes de partir, se ensillan las monturas y se atan las alforjas con seguridad. En regiones donde predominan las mulas como bestias de carga, el manejo requiere experiencia para distribuir pesos y preparar correas. El posadero actúa como intermediario entre el viajero y la necesidad de un buen descanso para la bestia. Hay un cálculo pragmático entre cobrar por la estabulación
y asegurar que el caballo o la mula salga en condiciones de seguir la ruta. La economía de la posada gira en torno a monedas y a confianza. Los pagos se efectúan en reales y pesos. Los primeros circulan como moneda pequeña y los segundos como pieza de cambio habitual en mayores sumas. Para facilitar el tránsito de clientes habituales y de porteadores, el posadero lleva un libro de cuentas donde anota consumos, hospedaje y gastos ajenos que se extienden como fiado. Este libro no es solo registro, funciona como prometido de deuda y como memoria de relaciones comerciales. En sus páginas se consignan fechas, nombres o señas de los clientes y las partidas detalladas. Cena, habitación, pesaje de heno, reparaciones menores en monturas. El fiado no se ofrece a cualquiera, el posadero reserva esta confianza para quienes han demostrado solvencia o para comerciantes que eventualmente liquidarán en la plaza local. La mecánica del libro de cuentas es sencilla y práctica. Al finalizar la jornada o cuando el cliente lo solicita, se suma lo consumido y se deja constancia en una línea legible. Las entradas se cruzan con pagos en metálico y con abonos posteriores. En ocasiones, los acuerdos de fiado se cierran con el pago al concluir un trayecto comercial. En otros casos, se pacta una fecha para saldar la deuda. Ese registro también sirve al posadero para decidir precios futuros. Si una partida de heno fue más costosa por falta de provisión, el cargo aparecerá como comprobante al reajustar tarifas. La contabilidad en el libro de cuentas es, por tanto una herramienta de control como un reflejo de la red de confianza que sostiene la posada. Las transacciones diarias se ven influidas por factores externos. Las rutas en mal estado limitan el paso y reducen la clientela, lo que obliga a racionar alimentos, y forraje, los embargos o impuestos locales afectan la disponibilidad de moneda de cobre y plata. Y la posada actúa en consecuencia, adaptando servicios y prácticas de crédito. El posadero maneja esa incertidumbre con pragmatismo. A veces, se acepta pago en especie cuando la moneda escasea, pero tal alternativa se registra en el libro de cuentas para evitar pérdidas. La estabilidad de la posada depende, en última instancia, de esa capacidad de registrar, acordar y ajustar conforme cambian las condiciones. Los roles en la posada crean una cadena de dependencias. La cocinera necesita combustible y provisiones para alimentar a los huéspedes, los mozos necesitan instrucciones para atender caballerizas y limpiar cuartos. El posadero necesita vigilancia nocturna para atender llegadas inesperadas y llevar la contabilidad. Cada tarea produce un efecto práctico. La limpieza regular reduce enfermedades. La provisión adecuada de forraje mantiene la clientela de arrieros. La precisión en el libro de cuentas evita disputas. La vida diaria transcurre así entre servicios necesarios y pequeñas previsiones que aseguran la continuidad del lugar. Conviene recordar también que la posada actúa como nodo social. Allí se negocian pasajes, se comparten noticias sobre caminos y se pactan encargos. Esta función social refuerza la práctica del fiado y hace del libro de cuentas una suerte de archivo comunitario. Un viajero que repite presencia entiende que la relación con la posada no se limita al techo y la comida, sino que incluye la posibilidad de crédito, el cuidado de su bestia y a veces la mediación en tratos locales. Cuando la tarde comienza a declinar, las labores se repliegan con orden. La cocinera guarda las sobras en destino seguro. Los mozos revisan las camas y completan la lluvia de paja en las cámaras. La caballeriza cierra sus puertas y se renueva el abrevadero para la noche. En el libro de cuentas se repasan las entradas del día
y se anotan los saldos pendientes. El posadero archiva la memoria de operaciones hasta el siguiente día. Esa rutina metódica prepara la posada para las jornadas venideras. Nuevos viajeros, nuevos montes por cruzar y la repetición de un ciclo que mantiene la posada como punto de paso estable en la vasta red de la Nueva España. Esta continuidad cotidiana explica por qué, a pesar de la sencillez de las comidas y la austeridad de las estancias, la posada permanece como un servicio imprescindible para quienes recorren caminos largos y prepara el terreno para la información que seguirá describiendo cómo se organizan las cuentas, los pagos y la convivencia entre huéspedes y propietarios. Al cruzar el zaguán, la vida de la posada se organiza con la precisión de una costumbre cotidiana. El posadero, figura central y conocedora de cuentas y permisos, distribuye tareas mientras consulta el libro de cuentas. Allí se anotan huéspedes, fletes, cobros por cuadras y cualquier mercancía que entre o salga. Junto a él trabajan mozos encargados de atender las caballerías y de cargar y descargar bultos. La cocinera planifica la ración de cada grupo de mercaderes. Un encargado de cuadras vigila paja, agua y el estado de los aparejos. Cada rol es respuesta a necesidades prácticas. La recua llega cansada, requiere espacio, comida y un lugar donde resguardar fardos hasta que puedan continuar la ruta. Las recuas y caravanas que pasan por los caminos reales convierten a la posada en punto de descanso y, con frecuencia, en punto de transbordo. Aquí confluyen arrieros procedentes de Veracruz, comerciantes que vienen de la capital y hombres que viajan entre puertos menores. Se descarga el cauce continuo de barriles, costales y arcones, se comprueba el peso en la balanza, se reorganizan las cargas para adaptarlas a las condiciones del camino siguiente. Cuando una partida llega desde el puerto, no siempre sigue hasta su destino final. En la posada se pactan nuevas rutas, se cambian mulas por recuas más pequeñas o se contratan porteadores locales, y así la mercancía cambia de manos tantas veces como la técnica de transporte lo exige. El papel de la posada en la cadena comercial está condicionado por ordenanzas y tributos que actúan sobre lo que se puede recibir, vender o guardar. Los envíos de ultramar no circulan libres, pasan por controles y registros vinculados a la casa de contratación, que determina licencias, documentación y ciertas condiciones de circulación. Ese control devuelve una realidad práctica para quienes administran el establecimiento. Los bienes importados llegan acompañados de documentos que deben presentarse ante autoridades y, en ocasiones, permanecer depositados hasta que se resuelvan papeleos. Frente a esa certeza administrativa, el posadero aprende a manejar tiempos, guardar mercancía en espera de permisos, emitir recibos formales y custodiar arcones con cuidado para evitar multas por pérdida o extravío. La tributación local configura la tarifa y la oferta. La alcabala, impuesto aplicado a las ventas, encarece las transacciones realizadas en la plaza donde se asienta la posada. Cuando un comerciante decide vender parte de su carga para financiar el viaje, la operación pasa por el registro municipal y se calcula el gravamen correspondiente. Ese impuesto repercute en el precio final y en la demanda local. Por consiguiente, muchos arrieros y comerciantes prefieren que la venta se realice en ferias o en puntos donde el impuesto tenga menor incidencia, o entonces pactan descuentos que el posadero debe comprender para mediar. Las ordenanzas municipales, por su lado, fijan condiciones prácticas, tarifas por noche y por cuadra, límites en los horarios de apertura, normas de higiene
y hasta la lista de productos que pueden comercializar sin licencia especial. A partir de esas reglas, se decide si la posada puede vender aguardiente, ciertos tipos de telas o si debe limitar la cantidad de sal que ofrece en depósito. Esa mezcla de regulaciones y prácticas transforma la posada en un espacio donde la economía se resuelve por negociación continua. Cuando la recua entra, el posadero llama al mozo para verificar cargas y al arriero para firmar el recibo si hay mercancía destinada a la venta inmediata, se calcula la alcabala y se decide si conviene anunciarla en la plaza o retenerla hasta una feria. Si los documentos que acompañan un envío no cuadran con lo dispuesto por la casa de contratación, lo usual es notificar a las autoridades locales y esperar instrucciones. Mientras tanto, la mercancía queda bajo custodia, con su condición anotada en un inventario sellado. Esa demora puede disuadir a ciertos compradores y, en consecuencia, cambiar la formación de precios en la plaza. La posada también funciona como nodo de servicios complementarios. Mozos y arrieros se encargan de reparar arreos y jaeces. Existe un pequeño taller donde se remienda cuero o se reemplazan bulones. Las herramientas son elementales pero indispensables. Aguja gruesa para las fundas de viaje, clavos y martillo para las cajas, balanzas y pesas para constatar el contenido. Cuando una recua necesita cambiar mulas por recuas más ligeras, el encargado de cuadras organiza la operación, distribuye los fardos y anota en el libro los nombres de arrieros y propietarios. Los cambios se hacen con una formalidad que evita reclamaciones posteriores, recibos, testigos y la presencia del posadero como garante. Los costes de mantener esos servicios aparecen en las cuentas del posadero y repercuten en el precio que se exige a quienes se alojan o venden. Las tarifas por noche y por cuadra responden a factores concretos: costo del forraje, desgaste de los aparejos, riesgo de daños y el tiempo que una recua ocupa el patio. Si la municipalidad fija una tarifa máxima para las cuadras, el posadero debe ajustarse, si no, negocia según la urgencia del cliente. Es frecuente que se pacten abonos y se acepten letras de cambio cuando los comerciantes no disponen de moneda corriente, aunque esas operaciones añaden una capa de riesgo financiero. La función de la posada en el tránsito de mercancías se refleja en la forma en que se organizan las jornadas. Por la mañana, la actividad se centra en preparar las cargas para partir, revisar pesas, comprobar sellos, asegurar barriles con cuerdas nuevas. A mediodía, llegan comerciantes que buscan piezas sueltas para reponer inventarios en la villa. Entonces, la posada actúa como almacén temporal donde se fraccionan cargas y se sirven porciones. Por la tarde, cuando la casa de contratación y las autoridades aduaneras han dictado sus resoluciones en los puertos, pueden llegar instrucciones que ordenan retener o liberar mercancías. La posada debe entonces notificar, custodiar y ajustar sus espacios para atender las nuevas instrucciones. La presencia de viajeros foráneos y de diferentes oficios obliga a mantener normas de convivencia. Las ordenanzas municipales contemplan castigos para el que provoque desorden, y ese marco legal permite al posadero imponer reglas internas, horas de silencio, restricciones al consumo de bebidas fuertes en ciertas estancias y límites para reuniones que puedan perturbar a la clientela. Esas normas, además de mantener el orden, actúan como barreras administrativas que hacen más predecible la economía del lugar. Más orden, menos reclamaciones, menos sanciones que implicarían multas municipales. En lo práctico, la relación entre posada y caminos reales es simbiótica.
Los caminos necesitan puntos de relevo para las caballerías y para los hombres, la posada necesita flujo de viajeros y mercancías para sostener su negocio. Por eso, la ubicación junto a una ruta principal determina la arquitectura del lugar. Patio amplio para las recuas, un almacén para guardar bultos en espera, una cuadra con boxes separados por propietario y un despacho donde se registran entradas y salidas. Estas decisiones arquitectónicas responden a consecuencias fiscales y administrativas. Mayor espacio permite ofrecer mejores servicios, lo que atrae más recuas. Más recuas implican mayor movimiento de mercancías y por ende más obligaciones fiscales que el posadero debe gestionar. La adaptación del establecimiento a las regulaciones también es cultural. El posadero aprende a negociar con agentes de ciudad, con corregidores y con representantes de comerciantes. Establece amistades y acuerdos de confianza con arrieros frecuentes. Conserva anotaciones que sirven para dirimir disputas y ofrece servicios de custodia que, a falta de una oficina de aduana cercana, pueden convertirse en alternativas prácticas. Todo ello sin contravenir las normativas oficiales. La supervivencia del negocio depende tanto de la habilidad para cumplir papeles como de la confianza que inspire en quienes transitan por los caminos. Así, la posada se convierte en una pequeña pieza dentro del engranaje mayor del comercio colonial. Recibe y entrega conforme a rutas establecidas, adapta su oferta a impuestos como la alcabala y a ordenanzas municipales y responde a control institucional sobre los envíos transatlánticos. El posadero y su equipo operan entre la tarea inmediata de alojar y alimentar y la obligación más amplia de custodiar, registrar y facilitar el tránsito de mercancías. El movimiento de arrieros y comerciantes no es un mero trasiego, sino un sistema donde la administración, la fiscalidad y la logística determinan qué puede venderse, cuánto cuesta y cómo se organiza el viaje. A medida que el sol declina, las conversaciones en el patio giran ya no solo sobre la jornada, sino sobre la siguiente etapa. ¿Quién recibirá la carga? ¿Qué documentos faltan? Y si conviene esperar una caravana que una la villa con la capital. El posadero cierra el libro de cuentas por la noche, pero la planificación no cesa. La posada sigue siendo punto de decisión en una red donde caminos reales, autoridades y mercados definen el pulso del comercio. En la próxima parada, la atención se centrará en cómo estas decisiones se traducen en itinerarios concretos y en el rostro de quienes recorren esas rutas, y en la manera en que la posada articula su papel entre destino y tránsito. Al cruzar de nuevo el zaguán, la vida de la posada retoma su orden cotidiano como si cada gesto fuera una pieza de un mecanismo pensado para mantener la casa en equilibrio. El posadero, quien administra la llave mayor y las cuentas, dispone la jornada según listas y costumbres más que por la improvisación de la bienvenida antes de atender a los viajeros del día. Revisa el libro de huéspedes, anota entradas y salidas, comprueba saldos y anota nombres que podrían requerir comunicación con la alcaldía. Ese registro no es mero papeleo, es la línea que une la posada con la ciudad. Cuando el nombre de un forastero aparece sin referencia o cuando se repite la llegada de individuos considerados sospechosos, la anotación sirve de aviso para quienes mantienen el orden municipal. Así, la apertura y el cierre de puertas, la entrega de llaves y la remisión de información a la alcaldía crean una costumbre de vigilancia administrativa que transforma lo que podría ser hospitalidad arbitraria en una rutina registral y trazable. Dentro de esa estructura, el personal desarrolla tareas regulares,
que responden a funciones precisas. El cocinero organiza las raciones y el fogón conforme a las provisiones anotadas la noche anterior. Harina, maíz, carne salada, legumbres, aceite y vino. Son contados para saber cuánto queda y qué hay que comprar. En la plaza, el mozo de cuadra limpia los corrales, acomoda la paja, revisa el agua de los animales y anota en su cuaderno el número de caballos alojados y las necesidades de herrería. La camarera o las muchachas encargadas de las camas lavan y tienden sábanas siguiendo un horario que permite la ventilación y la reposición de lechos antes de la llegada de nuevos huéspedes. Todo trabajo está encadenado a una lista de prioridades que el posadero mantiene. Preparar habitaciones para quienes pagan mejor, disponer espacios comunes para los que comparten y reservar cuartos de servicio o corrales para las personas que viajan en condición de servidumbre. Esa clasificación no aparece como capricho, sino como consecuencia de la estratificación social que rige la casa. En la posada se reproduce la jerarquía virreinal. Peninsulares suelen obtener habitaciones privadas y atención más directa del posadero o del personal principal. Los criollos acceden a habitaciones cómodas, a veces en segundo orden respecto de los recién llegados. Desde la metrópoli, los mestizos, cuando no viajan con cartas de recomendación, tienden a alojarse en espacios compartidos, en camas en cuartos comunes o en galerías. Los indígenas, según las costumbres locales y las ordenanzas, muchas veces encuentran restricciones para pasar la noche en determinados salones. Y, si se alojan, habitualmente lo hacen en áreas menos privilegiadas o en pensión diurna. Los esclavos rara vez son huéspedes por cuentas propias. Se acompañan a sus amos, reciben lugar en las dependencias de servicio, en los corrales o en estancias separadas, y con frecuencia ejercen labores al interior de la casa. Estas diferencias de acceso a habitaciones y servicios se traducen en rutinas distintas. El posadero encarga temprano la limpieza de la alcoba destinada a un peninsular y exige que las sábanas estén perfectamente tendidas. Para un grupo de criollos, se prepara una comida más abundante, por costumbre de cortesía local. Para un conjunto de viajeros mestizos, se deja una mesa en el comedor común y se organiza una hogaza compartida para quienes ocupan habitaciones de servicio. La manutención se limita a lo indispensable y la atención es proporcionada por personal que ya cumplirá otras tareas ese día. Cada asignación lleva aparejado un movimiento de provisiones y personal que el posadero calcula con antelación. Si una carta de la alcaldía exige hospedar a un detenido o vigilar a un personaje conflictivo, se reserva una estancia aislada y se solicita la presencia de un guardián. Si llega un convoy de comerciantes peninsulares con encomiendas, se ordena la seguridad de las mercancías y se refuerza la custodia nocturna si arriban indígenas que vienen a vender o a tratar asuntos con la ciudad. Se les habilita un espacio donde descansar y guardar los efectos durante el día, aunque rara vez se les garantiza el mismo trato nocturno que a los vecinos de otra condición social. El sistema genera así horarios previsibles, limpieza de habitaciones por la mañana, suministro de agua y cambio de lecho antes del mediodía, provisión y cocinado en la jornada diurna, cierre parcial de espacios durante la hora de la siesta y guardias para las noches. Las herramientas que sostienen estas prácticas son sencillas y eficaces: lámparas y candiles, llaves y candados, cuadernos de cuentas, plumas y tinteros para anotar ingresos y deudas, pesos y balanzas para medir grano y vino, y un conjunto de utensilios de cocina que se inventarían según la demanda. En la contabilidad diaria
se anotan no solo pagos inmediatos, sino también créditos concedidos a clientes conocidos, los criollos con familias respetadas en la localidad. Reciben a veces crédito hasta fin de semana. Los comerciantes acostumbran a dejar cuentas abiertas contra futuras remesas, y el posadero calcula esos plazos para ordenar sus compras en la plaza y evitar faltantes. La capacidad de llevar libros y de exigir pago inmediato a unos y plazo a otros revela el lugar económico de la posada en la vida urbana. No es un mero punto de paso, sino un nodo donde circulan dinero, información y personas. Esa circulación se registra en listados que, cuando la ley lo pide, se comparten con autoridades municipales. La alcaldía puede solicitar información sobre quienes estuvieron o pasan por la posada, y el posadero está obligado a facilitar nombres y circunstancias si así lo demanda la administración. La consecuencia inmediata es que la posada se convierte en un punto de control y comunicación entre la población flotante y la estructura del gobierno local. La disciplina administrativa organiza la hospitalidad y limita arbitrariedades. Al mismo tiempo, los horarios de compra y la relación con proveedores fijan otros ritmos. Hay días de mercado en los que se hace la compra mayor de carne, de maíz o de vino. Otros se destinan a reunir leña, reparar muebles o tratar asuntos con el herrero. Estas salidas son programadas para coincidir con la disponibilidad de las credenciales del posadero y con la presencia de cierto personal. Es habitual que al menos un mozo quede encargado de la casa mientras el posadero o el cocinero salen a la plaza, y quienes vuelven traen facturas o marcas que pasan a las cuentas de la casa. En la noche, cuando la clientela se ha acomodado y la cocina ha dejado de humear, la rutina no desaparece. El posadero pasa revista a las cuentas del día, calcula las deudas y prepara la correspondencia para la alcaldía en caso de ser necesaria. El mozo de cuadra da la última vuelta por las cuadras, repone agua para las caballerizas y verifica el cierre de las puertas. La camarera recoge la vajilla, cuenta cucharas y platos y deja todo dispuesto para la primera limpieza del día siguiente. Las obligaciones administrativas, la necesidad de abastecimiento y la estructura social no solo definen quién duerme dónde, sino que estructuran la jornada en fragmentos previsibles que se repiten. Esta previsibilidad hace que la posada tenga un pulso reconocible. La casa vive de horarios y listados, no de improvisación. En consecuencia, la convivencia dentro de la posada es menos una experiencia de encuentro libre que un entramado de roles cumplidos y expectancias reguladas. El posadero administra la privacidad según la procedencia y la posición social del huésped. El personal ejecuta tareas asignadas con un sentido de eficacia. Los propios huéspedes, al conocer las costumbres del lugar, ajustan su comportamiento y su disposición a gastar o a exigir. No es extraño que muchos prefieran alojarse en posadas que ofrezcan certezas administrativas, porque esas certezas protegen tanto bienes como reputaciones de igual modo. Quienes no pueden pagar esas seguridades se ven relegados a espacios más comunes o a alojamientos de servicio, lo cual reproduce fuera de la plaza la jerarquía que domina en la ciudad. Mientras la tarde se encamina hacia la noche y las labores cotidianas concluyen, permanece por ver cómo estas rutinas inciden en las cuentas finales de la jornada y en la vida nocturna de la posada. La misma disciplina registral que permite informar a la alcaldía es la que, al día siguiente, permitirá reanudar el ciclo sin sorpresas, manteniendo la posada como un lugar donde la hospitalidad y la administración
se entrelazan para sostener la vida diaria en la Nueva España de 1740. El posadero encarna la responsabilidad de un punto nodal. No solo ofrece cama y comida, sino que sostiene turnos, cuentas y obligaciones públicas. Desde la mañana se organiza la rutina. El posadero revisa el libro de cuentas, consulta la licencia municipal que debe estar a la vista y confirma la disponibilidad de camas, paja y mantas. Se delega a los mozos tareas precisas: barrer el patio, llevar leña a la cocina, recibir los animales en la cuadra. La cocinera calcula raciones según las entradas previstas. El mozo de cuadra limpia y ceban los caballos, registra su procedencia y prepara el heno. Cada puesto tiene una función definida por la práctica cotidiana y por normas externas que condicionan horarios, precios y capacidad. El trazado del inmueble responde a la gestión práctica de esos roles. Un patio central sirve de recepción y paso. En torno al patio se sitúan las habitaciones para los viajeros, la cocina y la trastienda donde se guardan provisiones y el libro de cuentas. La cuadra queda en un ala, con accesos directos al exterior para facilitar la salida temprana de carros y recuas. Esa distribución facilita la acción coordinada. El mozo escucha la llegada, el posadero anota el nombre o la marca del viajero, la cocinera dispone la comida y el mozo de cuadra prepara la caballeriza. La arquitectura es sencilla porque refleja la lógica funcional de la posada como negocio sujeto a normas. Las obligaciones municipales marcan los límites de la operación. La posada funciona con una licencia que autoriza a recibir huéspedes y a dar de comer a transeúntes. Esa licencia exige llevar un registro de entradas y salidas, mostrar precios y someterse a inspecciones. El impuesto de alcabala grava las ventas y obliga a entregar recibos que el posadero conserva como prueba de las operaciones. En puertos y puntos de enlace con vías mayores pueden existir derechos de portazgo o aranceles, aun cuando esos tributos no recaigan directamente sobre la posada. Influyen en la cadena de costo de los alimentos y en el precio final del hospedaje. La consecuencia inmediata es práctica. Para evitar sanciones, el posadero mantiene un libro ordenado, conserva pagos y remite declaraciones cuando la autoridad lo requiere. La relación con las rutas de comercio es directa y constante. La posada se sitúa en caminos reales o en enlaces de acarreo y por ello recibe poblaciones móviles, arrieros con recuas, carreteros con mercancía, oficiales de correos, mercaderes regionales. Esas personas no solo demandan cama y comida, sino espacio para animales y seguridad para la mercancía. Por eso, la posada ofrece servicios de cuadra y custodia que implican tarifas estandarizadas. La continuidad del tránsito genera ingresos repetidos, pero también obliga a mantener reservas de grano, heno y bienes básicos ante demoras en la ruta. La posada extiende crédito y registra la deuda en el libro de cuentas, sabiendo que parte de ese crédito quedará saldado cuando el mercader llegue a su destino y haga liquidaciones. El crédito es un rasgo clave del funcionamiento. La circulación monetaria no siempre coincide con las necesidades inmediatas. Los viajeros a menudo llegan con productos para vender en destino o con letras de cambio que tardan en cobrarse. El posadero, para mantener ocupación y prestigio, concede hospedaje y comida a crédito, anotando en el libro la cantidad, la fecha y la firma o marca del deudor. Esas anotaciones no son simples apuntes, constituyen prueba en caso de litigio y sirven para establecer límites de confianza. El posadero mide el riesgo según el origen del viajero. Se sabe que ciertas rutas llevan regularmente a comerciantes solventes. Y según la demanda, cuando la afluencia es alta,
Se evita extender crédito excesivo para preservar liquidez. El libro de cuentas es herramienta y escudo. Con pluma e tinta se registran entradas, salidas, préstamos, pagos de impuestos y las observaciones necesarias sobre clientes y mercancías. A veces se conservan recibos antiguos o se utiliza una libreta menor. Para apuntes rápidos, la copia ordenada se vuelca en el libro principal al finalizar la jornada o cada pocos días. Este procedimiento satisface tanto una necesidad mercantil como un requisito legal. Frente a una inspección municipal, mostrar un libro legible y coherente evita multas. Además, los registros ayudan a planificar compras y suministros. Sabiendo cuántos viajeros de cierta ruta pasan cada semana, se puede regular la compra de maíz, carne o carbón. La dinámica del día marca una lógica de causa y efecto. Una recua llega por la mañana, se abre la cuadra, se pesa el heno y se contabiliza el número de animales. Esa llegada supone una venta de paja y la posible extensión de hospedaje para los arrieros. La demanda de alimentos aumenta, la cocinera adapta la preparación a lo disponible y el posadero actualiza el libro con la operación. Si la autoridad municipal anuncia un cobro extraordinario, el posadero debe ajustar precios o reducir el margen. Un aumento en el tránsito por razones comerciales significa más ingresos, pero también mayor necesidad de crédito y más estricta rendición de cuentas ante la autoridad. Todo movimiento tiene repercusiones en la administración diaria. El personal actúa según costumbres y normas implícitas. La cocinera se guía por recetas simples y por la economía de raciones. La prioridad es alimentar de modo suficiente a los viajeros sin agotar provisiones destinadas a tiempos de escasez. Los mozos siguen una secuencia estable: limpiar, atender la puerta, llevar mensajes, cuidar los animales. La disciplina del servicio se sostiene por la colaboración y por la supervisión del posadero, quien también atiende cuestiones administrativas: pagar al proveedor de víveres, registrar un crédito concedido a un mercader importante, recibir la visita del comisario municipal. Ese equilibrio entre trabajo manual y gestión es lo que permite que la posada funcione como punto de encuentro entre lo privado y lo público. La posada cumple una función de control social. No es un espacio de libertad total. Hay reglas para la convivencia, horarios para el silencio nocturno, lugares donde se reúnen los clientes, límites en la permanencia de viajeros que no puedan pagar. La autoridad municipal, para mantener orden, puede imponer multas por desórdenes o por permitir la entrada de personas sospechosas. Con frecuencia, el posadero actúa como mediador entre la comunidad y los viajeros. Informa a la autoridad de la llegada de personas de interés, conserva objetos durante investigaciones o permite audiencias breves. De ese modo, la posada se convierte en extensión de la orden pública, un lugar donde la movilidad es administrada y las tensiones se apaciguan mediante procedimientos formales. Las herramientas del oficio son discretas pero esenciales: la balanza y las monedas para las transacciones diarias, la pluma y la tinta para los registros, el sello o firma para garantizar la autenticidad de recibos, las redes de proveedores para reponer víveres. Incluso la organización del almacén responde a la lógica del control. Se separan los víveres destinados al consumo inmediato de los destinados al crédito. Los registros indican cuándo fue la última compra de maíz, cuánto queda de carbón, cuántas mantas están en reserva. Mantener esos instrumentos y ese orden reduce pérdidas y facilita la rendición ante un vecino o un recaudador.
La posada funciona también como nodo informativo. Mensajes y noticias viajan con los viajeros, que comparten rutas y cuentas. Los mercaderes comunican precios de mercado. Los oficiales transmiten disposiciones y las familias reciben noticias de lugares lejanos. Mantener un registro de quién pasó por la posada permite trazar vínculos entre personas y mercancías. Ese conocimiento es valioso para el posadero cuando decide conceder crédito o reservar espacio en la cuadra. Al atardecer, la rutina cambia de ritmo, pero no de propósito. Se revisan las cuentas del día, se clasifican los recibos, se alimentan las caballerizas por última vez. Antes de cerrar, el posadero verifica la disponibilidad de camas para la noche siguiente y anota las deudas que deberán seguirse. Si la municipalidad requiere información o el recaudador aparece, el posadero presenta sus libros y expone la actividad de la posada. Es una jornada orientada por la previsibilidad. Cada acción de cobro, cada registro o cada cobro de impuesto se inscribe en una lógica que evita sorpresas y sanciones. En suma, la vida diaria dentro de una posada en la Nueva España de 1740 se rige por una práctica instrumental y por una red de exigencias externas. La gestión de la posada combina hospedaje, comida, cuadra, crédito y registros. Todo ello moldeado por la presencia de autoridades municipales, por la disciplina de las rutas de comercio y por cargas impositivas que condicionan precios y márgenes. Más que un simple lugar para pasar la noche, la posada actúa como un centro regulado de tránsito, comercio y orden social. Un espacio donde la movilidad se organiza, las cuentas se documentan y la autoridad se hace presente a través de licencias, impuestos e inspecciones. Así, la posada deja de ser un espacio estrictamente privado para convertirse en un servicio público de paso, imprescindible para el funcionamiento de la vida cotidiana en la Nueva España. Con esa constatación queda respondida la pregunta que guía esta observación. La posada en 1740 es un núcleo controlado de viaje, comercio y orden social, más que una simple vivienda de hospedaje.